Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto nuevamente estar frente a las pantallas para un nuevo proyecto, un programa de radio por internet que queremos lanzar con esta primera emisión llamado Sexologizando. Este programa tiene un objetivo que es discutir y analizar temas de sexualidad, de sexología y por supuesto de género. En este primer programa decidimos hablar de historia de las mujeres, un análisis desde el impacto del patriarcado. Y bueno, para eso estamos tres especialistas. Mi nombre es Alejandra Bueno, soy trabajadora social y sexóloga y se encuentra Perla Rojas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy trabajadora social y especialista en sexualidad. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de las mujeres y el impacto que ha tenido o cómo, ¿no?, la historia la ha ido invisibilizando. Así, muchas gracias, Perla, que estemos haciendo este programa juntas. Gustavo Carpintero. Pues a mí me da muchísimo gusto compartir con ustedes, Ale, Perla, amigas y amigos. Y quiero decirles que este proyecto pues es un sueño que se había ido trabajando desde hace ya un tiempo. La radio queremos compartirles que se quiere llamar Radio Praxis por internet. El programa, ya lo dijo Alex, Sexologizando. Y pues esto es un trabajo también gracias a la motivación y a los conocimientos y a la experiencia de nuestra maestra Diana Neri, a quien le mandamos un saludo, y por supuesto a todas las compañeras y compañeros que se dedican a la sexología, a la educación sexual, y esperemos que les guste. Sí, vamos a estar analizando algunos temas y creo que agarramos uno de los temas más fuertes, porque hablar de historia es bien complejo, pero también ligarla con una mirada que se llama el patriarcado. ¿Qué les parece si podemos comenzar a hablar definiendo qué es la historia? Definamos qué es la historia y después hablamos acerca del patriarcado. ¿Qué es la historia? Bueno, yo voy a compartir el día de hoy sobre una definición que nos da la Real Academia Española, que también ha causado pues polémica a veces con los conceptos que da algunas definiciones, y en esta ocasión tomamos sobre el concepto de historia. Nos dice que la historia es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Además, la describe como el conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros, de un pueblo o de una nación. Bueno, continuando con lo que nos dice la RAE, dice que hacer historia implica adquirir la importancia necesaria como para ser recordada. Ese punto de la importancia lo vamos a retomar más adelante. Claro. Gus, ¿algún otro concepto? Sí, por ejemplo, investigando sobre nuestros apuntes, encontré que, por ejemplo, para los griegos, la historia del verbo historie, que significa ver, conocer, investigar algo sobre algún hecho, pero que tenía que haber sido observado o era testigo. Entonces es muy interesante cómo los griegos lo vienen planteando. Sí, fíjense que yo quiero comentar acerca del concepto que la autora Gerda Lerner, que su libro es sobre historia del patriarcado, dice que hacer historia alude a la necesidad de distinguir dos cosas. Uno, por su parte, es el registro no escrito del pasado, lo que sucedió, pero además todo los sucesos del pasado que recuerdan los seres humanos, porque una cosa es recordarlo, pero otra cosa es hablarlo, es decir, compartirlo de manera oral, y otra también es escribirlo, y escribirlo también implica que hagamos un análisis al respecto, que hagamos todo una interpretación del pasado. Entonces son dos cosas bien distintas, porque hay cosas que sucedieron que no las hemos registrado, Así es. y hay cosas que las registramos bajo una mirada. Exacto. A veces de la mirada de quien lo paga, a veces la mirada de quien gana, de quien tiene el poder, ¿no? De quien tiene el poder, ¿no? Sí, del opresor, del gobernante, incluso de los blancos. Habría que hablarlo también. De la cultura dominante. De la cultura dominante, ¿no? Por ejemplo, en México y Latinoamérica, mucho de la historia que se nos ha enseñado, que se nos ha platicado en los libros de texto, pues es vista mirada desde los europeos, desde los colonizadores, que más que conquistadores, yo diría que fueron invasores. Y por ejemplo, nada más dos datos interesantes para que retomemos el tema. Uno es que, por ejemplo, se dice que somos del continente americano. Cuando se dice que la maestra Diana bien nos lo explica, que es el Abya Yala, que es de la zona
digamos, andina, y la zona Anáhuac, que es de México, que era desde Nicaragua hasta Alaska. Y América se le llamó por un señor, Américo Vespucio, alemán, que nunca pisó estas tierras, ¿no? Que ganó. También se dice que somos latinos, y no somos latinos, porque eso fue porque los franceses en su momento, cuando andaban colonizando, ellos, para recuperar sus tierras que se sentían dueños, entonces dijeron que pues todas sus colonias latinas eran de ellos, y entonces para justificar su invasión dijeron que era América Latina, ¿no? Y si la rematamos con México, que no éramos México, sino éramos pueblos anáhuacas o de Anáhuac, bueno, fue por Morelos quien dijo que pues tenían que ser los mexicas, porque fueron, digamos, de las últimas culturas clásicas de México, que son más de 184, y bueno, en resumen, mucho de lo que nos han platicado no es verdad. La historia oficial. Oficial. Fíjense que también quiero retomar esto que dice la misma autora, Gerda Lerner, dice que quienes escribieron la historia, que fueron sacerdotes, sirvientes de los monarcas, escribas, clérigos, o ahora, como en la actualidad, profesionistas o intelectuales con formación universitaria, son quienes han interpretado la historia para darle un fin, un sentido, un significado, y eso que decías hace rato, la importancia. Es decir, ellos son quienes deciden qué es lo importante o no para contar. Claro. Sí, y muchas veces pareciera que en esa importancia no estábamos las mujeres. Sí, y aparte esto que nos comentas, Ali Gus, nos da cómo la historia solamente nos está contando una parte, ¿no? Y no nos cuenta muchas cosas que no sabemos, o que han ocultado, o que no han nombrado, porque como decía, lo que no se escribe, o lo que no se nombra no existe, ¿no? O no se escribe, no existe. Galeano, creo que quien lo decía. Me parece que sí. Entonces esto nos da a ver de qué tanta de la historia nos hemos perdido, ¿no? ¿Qué es lo que nos han contado, o a quién le ha beneficiado de lo que nos cuenta? Me acordé de la verdad histórica. Exacto. ¿Cuál es? Bueno, y ahora, ya que definimos la historia, ya que definimos cómo además se va escribiendo la historia, ¿no? Se están poniendo como prioridades unos y otros, ¿no? Hablemos del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Para que podamos vincular estos dos elementos. Por ejemplo, la Real Académica Española dice que el patriarcado tiene 6 acepciones. Entre ellas llamó la atención la social, que dice que es la organización socioprimitiva en que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de familia, y esta se puede extender el poder parental hasta los más alejados de su familia. Okay. Otro concepto que voy a compartir es sobre las teorías feministas, en el cual ellas usan el concepto de patriarcado, es decir, dicen que es para dar cuenta de situaciones de dominación y de explotación, resignificando así la palabra que designa a la sociedad de los varones como sujetos hegemónicos y protagónicos, dando una pauta a la visibilización del origen de las desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esto nos da mucho para poder analizar y pensar, ¿no? Cómo el patriarcado pues, ha generado estas desigualdades entre hombres y mujeres. Así es. Bueno, por supuesto que quisimos retomar toda esta cuestión toda la teoría que ha elaborado el movimiento feminista, y el diccionario feminista define al patriarcado como un sistema de organización social basado en el poder de la figura del pater, del varón, pero del padre además, elevado a la categoría política, económica, generalizada en todos los ámbitos de actuación. Es como permeado, ¿no? Que la figura del padre es la que va a ser la categoría por la cual se nos mida, se nos eduque, se nos forme, nos relacionemos. A través de sus estructuras socioeconómicas y sociopolíticas, de las normas y valores de los procesos de socialización, de manera como se establece una asignación asimétrica. Eso también es un punto importante del patriarcado, que las relaciones no son iguales, las condiciones de cada ser humano no son iguales, y por lo tanto a los hombres se les atribuye unos roles, a las mujeres otras, y por supuesto cada uno también tiene un valor distinto.
no se habla igual de ser ama de casa a ser el hombre profesionista, Claro. o la mujer pública, el hombre público. Tiene una connotación tanto en su conceptualización hasta como en la parte emocional también, ¿no? Sí. No nos sentimos iguales y nos sentimos siempre o casi siempre en una condición de inferioridad unos con otros, ¿no? Claro, un poco aunando a estas definiciones comentarios que has hecho, Ale, por ejemplo, me vino a la memoria este psiquiatra chileno, escritor, Claudio Naranjo, que él dice que el sistema patriarcal, como históricamente se le ha llamado desde el machismo, es como un virus social. Es un virus social que no solamente ha hecho daño el hombre hacia las mujeres, como bien dices, dominándolas, en fin, sino que este virus social ha penetrado, también ha hecho un daño de las mujeres, también a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Este virus social ha hecho tanto daño que ha penetrado hasta las instituciones hoy en día, donde vemos cómo se ejercen su forma de comunicación, su ejercicio de poder es muy vertical, muy impositivo, muy autoritario, y está haciendo mucho daño en todo, yo diría en todo el mundo, pero lo tenemos muy presente, muy arraigado en México y Latinoamérica. Fíjate que es que yo le agregaría que también le ha hecho daño a los propios varones, ¿no? Como esta Totalmente. carga de ser siempre el proveedor, el dador, el duro, el no demostrar emociones, ¿no? El tener siempre la razón y el poder, ¿no? Y no equilibrarse con de otras formas en las relaciones, ¿no? Sí me parece que a todos, a todas, el patriarcado nos ha lastimado de una u otra forma. Totalmente de acuerdo. Claro, y que a lo mejor analizando varias etapas de la historia, podemos ver que no siempre fue así, ¿no? O sea nunca, no todo el tiempo existió el patriarcado. Sin embargo, ha ido ganando a través de la historia ya Históricamente, pues como el territorio, ¿no? La dominación, la organización, a través de la política, la economía, que es donde el sistema patriarcal, pues siempre en todos los ámbitos, ya sea en lo económico, en lo político, en lo cultural, pues está representado por hombres, ¿no? Oye, pero desde esta también mirada. a veces decimos como con estas estructuras políticas, económicas, pero también desde la parte personal, Claro. y en el núcleo más cercano y más ligado hacia lo que nos conforma, que es la familia, ¿no? Sí. El pater familia, ¿no? Pareciera que es el dueño de, ¿no? La casa, el perro, los hijos, ¿no? Sí, Pero también hasta de sus decisiones. el que pone el apellido, de el sus que decide quién emociones. entra, quién no. Así es. De ahí vivimos, se comienza a educar en esta cultura patriarcal. Y salimos de nuestra casa y dice, lo vemos en las instituciones, Sí. como la escuela. La escuela también tiene un sistema patriarcal. La religión. La religión, bueno, tiene un sus sistema. jerarcas. Tiene un sistema patriarcal. Muy poderosos y muy marcado. Sí. En todas las instituciones, ¿no? Y entonces es así como aprendemos a relacionarnos, ¿no? Por eso hombres y mujeres también ejercemos el patriarcado, ¿no? Sí, se pensaría que nada más recae el patriarcado en hombres, ¿no? Pero pues sí, hay mujeres que se replican, ¿no? Esta forma de vivirse. Sí, yo creo que a veces los hombres no lo visibilizan porque, o más bien no se lo cuestionan, pues porque les da poder. ¿Y a quién le gusta que le quiten el poder? Los privilegios. ¿O a quién le gusta compartir el poder? ¿No? Sí, además te está dando como muchos beneficios y una situación, un estatus distinto, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Sí. Tenemos que ir a un corte. Sí, claro. Estábamos ya muy emocionados. Vamos a un corte y regresamos para seguir analizando la historia de la sexualidad de las mujeres y la historia de las mujeres, pero visto desde la mirada del Y patriarcado. que se vaya invisibilizando, ¿cierto? Claro. Bueno, vamos. Entonces, pues, ahí vamos. Vendría a verla así. ¿Qué tú dices? Ya. 3, 2, 1. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. Les recuerdo que el nombre de nuestro programa es Sexualizando, y tenemos aquí con nosotros, pues está Aceya Ale, Gustavo Camilo y su servidora Dalia. Bueno, en este segundo bloque vamos a hablar sobre historia de las mujeres desde una mirada del patriarcado, ¿no? Para esto, pues no sé si gustas abrir este bloque.
Sí, bueno, recordar que el patriarcado ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Actualmente, pues estábamos revisando que, por ejemplo, Marta Salguero, en su artículo La mujer también cazaba, bueno, ahí se hace una exposición muy interesante que le llamó La evolución en clave de género, donde se explica que pues no es verdad que los hombres no solamente eran los que cazaban, los varones de esa época, sino que también lo hicieron las mujeres. Y en esa exposición muy claramente, digamos, nos va ilustrando cómo va rompiendo con este tipo de estereotipos, de creencias, en donde se hace partícipe digamos, la cooperación y la intervención, que el papel, el rol que ha tenido históricamente la mujer a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué más podríamos decir, Ale? Pues también en este análisis podemos observar que la historia de las mujeres se ha visto marcada, ¿no? Por supuesto limitada a través del patriarcado, gracias también a este análisis que han hecho últimamente las mujeres y las mujeres zapatistas, y que hace poco tuvimos un encuentro en Chiapas, el segundo encuentro internacional de mujeres, que fue convocado por mujeres mexicanas y en específicamente mujeres zapatistas en Chiapas, y ellas hacen un análisis interesante y en su discurso de bienvenida hacen esta pequeña frase que nos pareció muy interesante. Le voy a dar lectura porque me parece que hay que ponerle mucha atención porque mete otro elemento que es el capitalismo. Dice, porque el sistema solo permite lo que le da beneficio, lo que le da ganancia. Por eso el sistema capitalista es patriarcal. Vale y manda el patriarcado aunque sea mujer. En estas luchas y movimientos no basta con que se luche, también se tiene que luchar contra el sistema capitalista instalado históricamente en gran parte del planeta. Aunque se diga que haya grandes avances para las mujeres, la verdad es que nunca antes la historia de la humanidad ha sido tan mortal en el ser mujer. ¿Cómo entonces también este sistema capitalista ligado al patriarcado nos ha limitado? Nos está matando. Nos está matando, porque además nos está metiendo en una lucha contra nosotros mismos al estar todo el tiempo en el consumo. Y lo vemos a lo mejor también hasta en cuestiones de la televisión, y es niégate a ti mismo y entonces constrúyete una forma de ser y por lo tanto cómprate la crema y por lo tanto haz ejercicio con este instrumento. Estamos en un hiperconsumismo. Así es, pero ese consumismo ligado no a nuestras necesidades reales o a nuestras necesidades básicas, sino a nuestras necesidades creadas por este patriarcado y por este capitalismo. Y yo agregaría, Ale, Dalia, amigas y amigos, que, digamos, Carlos Marx, en su obra marxista, también le faltó poner una subcategoría, cuando habla del obrero, de poner las obreras. También valdría la pena que en esta historia que se está reescribiendo todo el tiempo, se pudiera agregar la historia de aquellas mujeres, que quizás lo vamos a retomar en otro bloque, pero que también puedan ser negras, porque hay mucha gente valiosa, indígenas, como podría ser, ya que hablaba, sale de las zapatistas, la comandante Ramona, o la premio Nobel Menchú, Rigoberta Menchú, o sea, muchas mujeres que no aparecen en la historia o fueron negadas, pero que sabemos que por su clase social, por su color de piel, por su condición étnica, cultural, han sido negadas, discriminadas, borradas de esta historia, y que bien valdría la pena ir retomando y reflexionando para que justamente ahora que estamos en unos nuevos tiempos y el mundo se está cambiando, volviendo feministas totalmente, vale la pena tenerlo presente. Sí, o que nos han puesto en un rol secundario como de apoyo, ¿no? Como de, bueno, ahí estaban, ¿no? Pero a veces este rol secundario apoya o aporta el rol protagónico también. Claro. Y entonces tendría que tener el mismo valor de participación, ¿cierto? Sí. Exacto. Una de las cuestiones de las luchas feministas, ¿no? Es el que igual, ¿no? el capitalismo no se quedaba atrás y también ha usado de manera pues mal uso de las luchas feministas de las mujeres. Por ejemplo, en este caso de las botas, ¿no? Feministas, ¿no? En Liverpool,
el cual es como el de sí, ¿no? Por O sea, supuesto. no puedo dejar, sí les apoyo, sí estoy a favor del feminismo, pero a que haga de que no, con el beneficio, como mencionaban aquí en el segundo encuentro las mujeres zapatistas. O sea, siempre ven más allá, ven más allá y ven su propio beneficio. Se montan en las luchas. ¿Qué otras marchas ha habido en el 2019, por ejemplo, que marcaron la historia, están Ujú. marcando la historia en el mundo, desde Así. México, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues en el año 2019 fue un año muy importante, ¿no? ¿Por qué? Claro, Porque claro. como decían en este encuentro, ¿de qué sirve que sea que las mujeres se han manifestado? ¿De qué sirve que las mujeres antes están reconociendo sus derechos si siguen siendo asesinadas, siguen siendo invisibilizadas? Y aparte, por eso es importante el enojo de las mujeres, ¿no? ¿Cómo no va a haber un enojo? Pues cuando están siendo asesinadas, están siendo, ¿cómo se llama? Pues en esta cuestión, en la educación, en todos los ámbitos, pues siguen siendo violentadas de muchas formas. Se ha minimizado como el malestar de las mujeres, ¿no? Cuando llegan a un ministerio público por una cuestión de violencia, Ay, no, ni lo digas. se minimiza porque Sí, sí. si no la Horrible, han sí, golpeado, sí. entonces no es violencia, Ajá. ¿no? O aguántese porque se va a quedar sin el recurso económico mínimo, como muy limitado que el marido hace. Y todas esas violencias, ¿no? Han sido minimizadas. Claro. Por ejemplo, este caso que sucedió en Guadalajara de esta mujer que 19 veces, en 19 ocasiones, Sí, horrible. hizo llamados a la autoridad para hablar de las violencias y fue muerta a las puertas de la Casa de Gobierno de la ciudad de Guadalajara. Sí, justamente decía eso en un plan, digamos, en un tanto en confianza, pero Sí. lo corrijo. Pues digo, no, ni lo digas, quiero decir, o sea, hay que decirlo porque eso es horrible. Dice Olga Silvestre, una escritora psicoterapéutica, dice, muchas veces a la mujer se le viola hasta 3, 4, 20 veces y eso hace muchísimo daño cuando no se le cree, cuando se le niega, cuando se minimiza, cuando se le invisibiliza, ¿no? Como bien se ha venido diciendo. Entonces, por favor, creámosle a toda niña, a todo niño, a todo joven, mujer que diga que le está pasando algo, habría que ayudarla, habría que acercarse, habría que implementar algunas estrategias que seguramente las hay y que ya lo estaremos tocando quizás en otro programa para apoyar a nuestros interlocutores. Claro, y aparte esto de lo que tú comentas, Gus, y el ejemplo que nos estabas mencionando, y podemos decir que es una mujer que tenía el acceso a la justicia, ¿no? Que tenía las condiciones. Ahora pues vamos a pensar a esas mujeres que son, pues que son lesbianas y que aparte son indígenas, ¿no? Entonces, y que entonces, pues más todavía, ¿no? Se les invisibiliza y no se les hace caso, no se les toma en cuenta. Esos casos son totalmente graves. Acaba de salir un artículo que dice que las mujeres indígenas son las todavía más violentadas que las mujeres que viven en alguna ciudad, ¿no? Claro. Entonces, oye, a este concepto que también se lo debemos mucho al feminismo, que es el de la interseccionalidad, ¿no? Claro. Es decir, que observemos a una problemática con todas estas matices con los que se puede vivir, ¿no? Desde la individualidad de cada una de las mujeres, ¿no? Decías, en general las mujeres somos violentadas, pero las mujeres indígenas, pero además se podría sumar a la condición de esta mujer indígena una discapacidad o su orientación sexual, y entonces se va alargando, alejando de estas posibilidades de las que decías del acceso a la justicia, y a veces hasta del acceso a la educación y del acceso a el desarrollo, a otras posibilidades, ¿cierto? Hay un libro que me encanta y ya voy a recordar para dar bien la cita, se llama Cúrate con un tecito, y donde dice que incluso las mujeres indígenas y no indígenas no tienen derecho a no enfermarse, porque si un hombre le duele algo, ay, por favor, ven, cúrame, ¿no? Y hay hombres que son tan miedosos que, bueno, no quieren que hasta su pareja, su mamá, su abuela, la doctora, el doctor estén pegados a ellos, ¿no? Pero si una mujer ama de casa o madre se enferma, le dice, ay, no, tú no te enfermes, ay, no tienes nada, mira, tómate un tecito y con eso te curas, ¿no? O sea, como que no hay derecho a no. Entonces yo creo que esto es un... Sí, claro, entonces habría que hacer un llamado para que por favor no hagamos ese tipo de comentarios y mejor apoyemos para que también esto vaya cambiando y se respeten los derechos, tanto de ellas como de la familia, en fin.
¿Qué tenemos? Vamos a un corte. Bueno, ahorita vamos a mandarlos a un video en el cual nos habla sobre lo de la historia, ¿no? Con el especialista Juan Carlos, en el cual les vamos a pasar la liga para que ustedes lo puedan ver y puedan entender aún más y podamos compartir, igual si tienen alguna duda, pues podamos compartir con ustedes. Vamos. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció el video? Pues a mí me parece que con mucha claridad nos enseña Juan Carlos a entender que las sociedades han sido distintas, ¿no? Como a ver este matriarcado, ¿no? Que no lo podemos equiparar con el patriarcado porque son estructuras con ideologías y formas de relacionarnos de manera distinta, y que después se instaló el patriarcado, ¿no? Es decir, cuando alguien te dice, así es la historia, ¿para qué así son los hombres? No hay que cambiarlos. Es que no, desconocemos la historia. Y es la verdad, ¿no? O sea, es su verdad. Es como si fuera su por verdad. hecho las pues cosas. no, porque a lo largo de la historia de la humanidad han existido formas distintas de relacionarnos entre hombres y entre mujeres, y entre mujeres y entre hombres también, ¿no? Lo deja muy claro. A mí me gusta mucho esta parte de cómo la expresa. Bueno, muy bien. Pues si usted nos acaba de sintonizar o nos está acompañando en este programa que estamos teniendo, les recordamos que estamos en el programa de Radio Praxis, radio por internet, en el programa Sexologizando, y está con nosotros el especialista Alejandra Bueno, que le agradecemos vertiendo comentarios muy interesantes, también nuestra especialista Dalia Rojas y su servidor Gustavo Carpintero. Bueno, pues en este nuevo bloque, vamos al tercer bloque, vamos a hablar un poco sobre la historia de las mujeres, pero ahora dando algunos ejemplos de grandiosas mujeres que, a pesar de ser invisibilizadas por ese patriarcado, por esa historia colonizadora desde una mirada de los hombres, cómo es que rompieron estos paradigmas, y gracias a ella, que habrá muchísimos ejemplos que rescatar, pues la historia ahora se está escribiendo de manera diferente. Entonces, un video, ¿no? Y vamos a ver un video de Marie Curie para que nos acompañe, y a partir de eso regresamos al análisis. Corre video. Bueno, ya regresamos del video. ¿Qué les pareció el video, Ale? Me gustó mucho la historia de Marie Curie. Yo estudié en una escuela que llevaba su nombre y nos hacían reflexionar mucho acerca de ella, como ponerla como ejemplo. Y creo que esta mujer en esta sociedad en donde se crió, en donde se pudo desarrollar gracias a que también su familia era científica, ¿no? Yo creo que mucho desde la pareja que forma una familia le da o le quita oportunidades a los hijos y a las hijas. Ella fue brillante. Además era un cerebro impactante. Andando, toda una genio, sí, o genia, no sé si se le puede decir así. Yo creo que sí. Sí, su legado, más allá de todo, desde la mirada que lo queremos hacer, más allá de toda esta cuestión científica de aportes que hizo a la física, la química, la matemática. Dos premios ganó, ¿cierto? El de física y de química. Sí, exacto. Pero creo que mucho desde la mirada que lo queremos ver, ella es una mujer feminista, sin haberse ella nombrado feminista, para poder visibilizar el poder y la capacidad de las mujeres. Pero además que, aunque supo trabajar de la mano de un varón o de varios varones, como el sistema patriarcal, ¿no?, la dejó poco visible a partir de esta estructura del premio Nobel. No sé si aquí quepa el comentario, Dalia, amigas, pero yo recuerdo en la historia que estás narrando, donde el esposo creo que les dice, ¿no?, que si no nombran a ella en el premio, porque se lo dan a los dos, ¿cierto?, entonces él no iba a asistir. Sí.
Y bueno, pues Ahí rompió el paradigma. la ¿cierto? estructura del premio Nobel es quien la quiere limitar, ¿no? Así es. Es como le da el nombre o le da el reconocimiento a su esposo. Solamente a él, ¿no? ¿no? Y no era así. bueno, gracias a que también estuvo con un hombre consciente, un hombre equitativo, ¿no? Es como ella logra también destacar frente a toda esta estructura científica. Ojo, también en la ciencia, ¿no? Hay patriarcado. Y también se ha equivocado mucho la ciencia. Ha cometido muchos errores históricos que ya valdría la pena irlo comentando, porque uno dice, es que sí es científico, pareciera que es la gran verdad. Y quiero decirles que no. Esto es un ejemplo de ello. Así es. Pero hay más ejemplos, ¿no? Claro, uno de los ejemplos más pues mencionados y más conocidos es el de Sor Juana Inés de la Cruz, una que a partir de los 3 años nos comenta que tenía una inteligencia y una capacidad increíble para poder aprender y redactar. Entonces nos comentan que a los 3 años ella aprendió a leer, ¿no? Y entonces también que a los 8 años escribió su primera Eucarística. Es decir, que era una mujer muy inteligente, con muchas habilidades. Sin embargo, en esa época en la que ella vivía, pues había dos opciones. O te casabas, ¿no? O sea, te formabas un matrimonio, o te ibas al convento. Entonces, pues no tenía como muchas opciones. Las mujeres más bien no tenían opciones en ese momento. Y ella elige por irse a un convento. ¿Para qué? Para pues seguir desarrollando sus habilidades. Sí le gustaba escribir mucho. Escribió un texto muy importante, ¿no? En donde es muy conocido, y aparte, pues su mayor triunfo que puedo ver en ese momento fue combatir como con el machismo, a través, pues como de alguna manera, pues, ¿cómo podemos decir? Pues enfocándose en el convento y hacer muchas cosas. Entonces, eso es un ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, que por el machismo, por la cuestión de la época, pues ella tuvo que ver otras opciones para poder o sea, si no se quería casar, entonces ella tuvo que optar por esto. A mí me parece que fue como una irreverente, ¿no? De su época, donde a través del estudio les demuestra a los varones, a los jerarcas, que no tenía que ser así justamente digamos, los protocolos religiosos, ¿no? Para no lastimar y ofender a nadie, que no es la intención, simplemente lo que queremos ahora es resaltar, digamos, un momento importante de una mujer brillante que, si bien es cierto, fue blanca, tuvo acceso a bibliotecas, y no como otras muchas mujeres que les fueron limitadas a no estudiar, a no poder cursar, digamos, ciertos grados, como no hace mucho, digamos, en los años 80, yo tuve una compañera de la sierra de Oaxaca, donde decía que en su pueblo solamente a las mujeres se les permitía estudiar hasta la primaria, y los varones podían estudiar secundaria o preparatoria. Ella, por sus intereses y por su estado, digamos, socioeconómico de su familia, decidió, porque le gustó, y decidió estudiar, y se ganó desprecios, la trataron que estaba enferma, que era loca, que era una cualquiera, y a pesar de todos esos insultos y de rechazos y de golpes y maltratos que fue objeto, ella terminó la universidad. Y al final... O sea, tenía un costo su decisión. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que después de 5 años que le cortaron toda comunicación. Como el destierro. Su papá, cuando se fue ya y le dijo, me voy a la ciudad a estudiar, dijo, para mí estás muerta, no existes. Y bueno, ella llorando, porque me lo platicó de propia voz, pues se fue, sufrió, conoció un gran hombre con su familia, hijo único, que ahora es su esposo, Rafa, ella se llama Lupita. Y bueno, termina su universidad, claro, tenía que trabajar, estudiar, hacer todo lo que muchas mujeres hacen, y regresa a su pueblo después de 5 años. Pensaban que pues había muerto, y cuando pasa a ver a su papá, y ella se le hinca, porque literal fue su amor a su padre, le dijo, mira, le enseña, no el título, pero era una carta de terminación de estudios. Y el papá la ve, le dice, ¿y tus hijos? Y dice ella, ¿hijos? No tengo hijos. Fui a estudiar y terminar una carrera. Él no entendía mucho eso por su nivel de estudios, ¿no? Pero dijo, ¿qué es eso? O sea, estudié medicina, ¿no? Y luego psicología. Y dijo, le pidió perdón, pero ¿qué creen?
después de que ella fue la enferma, la loca, la rebelde, la diabólica, ¿no? Porque pensaba que se le había metido algo chamuco, ahora fue un ejemplo a seguir en ese pueblito. Dice, ponte a estudiar niño, como Lupita, para que tú seas como ella. Pero claro, tuvo que pasar muchos años, mucho maltrato, mucho sufrimiento, para que ahora sea reconocida. Pero bueno, afortunadamente lo hizo en vida. Algo muy similar le pasó a Sor Juana. Le fueron acotando cuestiones de privilegios que tenía, como tener su biblioteca, ¿no? Se la fueron quitando para que solamente se dedicara a la cuestión religiosa. Entonces eso también es no solamente una invisibilización, sino es un bloqueo al desarrollo de las mujeres. Una violencia. Exacto, yo hasta lo veo como este miedo patriarcal a que sean las mujeres quien puedan hacer ahora como tomar la batuta de el desarrollo de los pueblos, ¿no? Es como esta mujer nos va a ganar, ¿no? Sí. Es este miedo que se tiene. Y bueno, también hasta Marcela Lagarde, en su libro también como tan famoso de El cautiverio de las mujeres, nos dice que muchas veces a las mujeres solamente, como decías, o nos casábamos o nos íbamos al convento, o si no, éramos tratadas como prostitutas, ¿no? Es decir, no teníamos otra forma de desarrollarnos más que en esos 3 ámbitos. Bueno, ustedes sabían que en el Carolino, ¿conocen en Puebla? Sí. Donde ahora es la capital de la Universidad Autónoma de Puebla, la rectoría. Bueno, ahí fue convento hace muchos años, y en Puebla, que es muy interesante el análisis, nada más quiero hacer esta reflexión, pues fue un convento y donde las niñas de hijos de descendencia francesa, española, de Alcurnia, pues se portaban mal, eran internadas en el Carolino, pero las llevaban con una ama de casa, pues con una que apoyaba a los labores domésticos, una nana, ¿sí? Pero ya se imaginarán que pasaba de todo. Entonces, a lo largo de los años, prohibieron llevar, o sea, siguieron llevando a las niñas que se portaban mal, porque ¿qué era portarse mal? Pues desobedecer al padre, no besarle la mano al cura, y eso era motivo de decir que no quiere tener hijos, era motivo de decir, vas al Carolino, Yo leí esa por un escritor, y lo interesante de esto es que después de varios años que se daban cuenta que hacían de todo, que no era suficiente el tenerlas ahí recluidas, prohibieron el acceso a las nanas. Entonces ya nada más era la niña sola. Interesante, bueno, desde la sexualidad. Otras mujeres, ¿no? Educando a mujeres más jóvenes, también les daba miedo, ¿no? También les daba mucho miedo. Oye, pero hay otro ejemplo que queremos como plasmar en esta invisibilización, y es un ejemplo también en otro contexto, porque también creemos que esta invisibilización solo se da en contextos como poco favorecidos económica, social o políticamente, ¿no? Y estamos hablando de la autora que, fíjense también, se nombra así solamente como J.K. Rowling, ¿no? Quien es una de las escritoras más famosas por haber creado esta saga del mundo mágico alrededor de un niño llamado Harry Potter, ¿no? Como esta mujer, la historia de esta mujer es muy interesante porque además pues sufrió mucho el abandono, una precariedad económica impactante, sufrió enfermedades, etcétera, pero también tenía un algo, ¿no? Y tenía un algo que yo creo que todas las personas lo tenemos, nada más que nos falta que alguien nos ayude a descubrir, ¿no? Que para ella era esta cuestión de la escritura. Y cuando ella escribió el primer texto de Harry Potter, lo estuvo llevando a varios editores y la mayoría ni siquiera lo leían por tratarse de una mujer. Como había esta idea de que un texto literario, un texto para niños escrito por una mujer no era como algo que iba a impactar. Ella todavía al final escribe o manda este texto con unas iniciales que son estas J.K. Rowling. Ella dice que la K significa Kathleen, que es para nombrar o también honrar a su abuela paterna, ¿no? Y
con este seudónimo es como logra salir, porque la gente creía, bueno, es un hombre, ¿no? Y JK, que también le daba un referente a Estados Unidos, un JK, también, ¿no? Y solamente así es como logra poder ser aceptado su texto. Y bueno, ahora todo el imperio que hay alrededor de Harry Potter, las películas, los souvenirs, los cuentos, todo lo que hay alrededor de ella. Y durante mucho tiempo, ¿no? Sí. por tratarse de ser mujer, no fue valorado su trabajo, ¿no? Claro. Y como podemos ver en esos ámbitos, ¿no? En épocas diferentes también podemos ver y que lamentablemente en esta época se sigue replicando esta situación, ¿no? El de que las mujeres tienen que hacer otro tipo de situación, otro tipo de cosas para poder, ahora sí, ser reconocidas en sus cuestiones laborales, su trabajo, ya sea en la ciencia, como vemos en esa cuestión de la escritura, la filosofía, la cultura, incluso los deportes, ¿no? Todo lo que tienen que pasar las mujeres por esta cuestión de que los hombres se sienten como que les van a quitar el poder, les van a quitar los privilegios, cuando pues sabemos que no, o sea, somos personas que tenemos los mismos derechos y que podemos destacar en lo que nos gusta. Oye, pero qué bueno que dices como en diferentes momentos de la historia. Ya vimos en la historia en Europa con María Curie, ya vimos en México también en la época, en el siglo XIX, ya vimos a esta mujer en el siglo XX, XXI, ¿no? En diferentes épocas, porque mucha gente sigue diciendo, pero es que ya las mujeres ya avanzaron. Sí, pero hemos avanzado a partir de como una serie de obstáculos que se nos han puesto a lo largo de la historia para poder ser visibilizadas, pero además valoradas al mismo nivel de humanidad que los varones, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes elementos que hay que retomar en la lucha feminista. No es como esta idea de querer estar al igual o por encima de los varones en una condición biológica o en una condición de poder, sino más bien de compartir el poder. Así que ojalá que también, como ya algo que podamos ir aportando, que podamos ver la historia de las mujeres desde ahora una mirada feminista para el reconocimiento de la participación de muchas mujeres. Así es, justamente con eso nos queremos quedar ahora para que nos sigan acompañando. Vamos a ir a un corte y regresamos rápidamente para hacer nuestras conclusiones y terminar el programa. Vamos a un corte y regresamos. 3, 2. Bueno, pues estamos de regreso en el último bloque que vamos a trabajar sobre este tema tan importante que creo que nos apasiona. Y que se nos ha pasado muy rápido, Dalia, ¿no? Yo espero que usted también le estén pasando bien, que nos escuchen, por supuesto, que si tienen algún comentario, que nos lo escriba, que ya sea por texto, que ya estaremos dando los números por WhatsApp, por Facebook o por cualquier otra red, con mucho gusto les estaremos respondiendo. Nuestro programa se llama Sexologizando, pero el tema que estamos trabajando se llama Historia de las Mujeres, un análisis desde el impacto del patriarcado. Y bueno, pues ya hablamos de la historia, ya hablamos del patriarcado, ya hemos hablado de cómo a las mujeres se nos ha invisibilizado a partir de quien escribe o quien comparte oralmente la historia o los hechos que sucedieron para hacer historia. Hemos hablado de estos ejemplos de mujeres que han sido invisibilizadas o que han querido que sean invisibilizadas, tanto su capacidad como sus aportes a la ciencia, a la historia, a la escritura, a las artes, etc. Pero me gustaría que pusiéramos hoy terminar con qué nos deja esta reflexión, todas estas reflexiones que hemos hecho, qué podemos hacer, qué podemos decir, cómo concluimos este programa. ¿Cuáles serían nuestros aportes como especialistas en sexualidad, pero también como especialistas en género? Mira, yo creo que esto nos va a dar la pauta para seguir comentando quizás en otros programas, pero justamente como bien lo comentas, Ale, a mí me parece que en este nuevo inicio de esta tercera década del siglo XXI, de este 2020 que estamos comenzando, me parece que se tiene que seguir haciendo historia
desde el presente y por supuesto darle voz, darle, una mirada, una presencia muy importante a todos los grupos y movimientos sociales feministas que están haciéndose notar y que por supuesto que hay de todo tipo, pero a mí me parece que habría que resaltar, por ejemplo, el performance del violador en el camino de los colectivos de la tesis de Chile, todo lo que ha estado pasando en Chile, Ecuador. Bueno, hay movimientos sociales en Argentina, por supuesto en México, en Estados Unidos. Me parece que se va a poder hacer que este año, ojalá junto con especialistas, con gente teórica, no solamente con gente literaria o poetisas, o sea, junto con las artes, con la ciencia, junto con todos estos movimientos, se pueden apoyar para hacer campañas integrales donde se haga valer la voz feminista de acuerdo a sus reclamos, a sus denuncias, pero que también podamos hacer algo por disminuir la violencia. Sobre todo que no exista ya más ninguna muerte de ninguna mujer, ni de ningún niño, de nadie, pues. Sabemos que el mundo está cambiando constantemente, sabemos que vivimos en una incertidumbre por esos gobiernos de esos países poderosos que de repente quieren declarar la guerra o no, que pueden matar pues a la vista de todos, pero que no presentan pruebas. O sea, yo creo que tenemos que estar muy, muy atentos, pero a mí me parece que cada uno desde nuestra visión, desde nuestros estudios, desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, sobre todo apoyando, insisto, a estos grupos sociales feministas, me parece que tienen mucho que dar, tenemos mucho que aprender, lo digo desde como varón, y me parece que también los hombres tenemos que resignificar nuestra masculinidad para seguir viviendo en una sociedad basada en los derechos, basada en el respeto, de una educación más hacia la paz. Claro. Fíjate que a mí me parece que estos grandes temas de la historia y el patriarcado, y ahora que también le incluimos el capitalismo, nos tienen que dar la pauta para decir, ha fracasado ese sistema bajo estos tres preceptos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir, y a lo mejor de construir, ¿no? Una forma de relacionarnos que sea más equitativa y que sea efectivamente desde, sí, compartiendo el poder, porque todas las personas podemos tener poder y tener acceso al poder, ¿no? Desde que reconozcamos la diversidad, eso es importantísimo. Yo quiero traer al recuerdo una clase excelente que dio nuestra maestra Diana Neri, que decía que, bueno, en otras palabras, entendí que habría que deserotizar a la violencia, habría que significar el concepto de amor, sobre todo el amor romántico. Exacto. Porque sabemos que el amor romántico ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño a nombre del amor, se está matando a mujeres, se está violentando todo el tiempo. O sea, tenemos que, digamos, hacer nuevos conceptos, proponerlos, disminuirlos, trabajarlos, pero sí me parece que de este capitalismo además tendría que agregar el desconstruir el concepto del amor romántico, porque hace exclusivo a las personas y sobre todo refuerza esa visión machista que está violentando a todos y a todas. Claro, y aparte todas estas manifestaciones, todos estos movimientos, no solamente feministas, sino de otras índoles, nos hace ver que pues ya lo que tenemos ya no nos está funcionando, ¿no? Que como nos estamos manejando, como estamos conviviendo, pues es un sistema que ya no nos funciona. Y como bien dices, Gustavo, como ir cambiando, ir viendo qué es lo que necesitamos para poder tener una mejor convivencia. Ahora también es importante ver que la historia, dice que la historia se escribe desde uno mismo, y ver y dar como testimonio de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces es importante que la historia no solamente se da desde hechos políticos, culturales, sino desde uno mismo, desde una misma cómo hemos estado viviendo, ¿no? Y que a lo mejor escribiendo la historia, analizando nuestra propia historia, podemos generar cambios, ver qué estamos haciendo. A mí me gustaría como cerrar con una frase de una feminista anarquista, Rosa de Luxemburgo, que dice que quien no se mueve
no escucha las cadenas. Ay, qué fuerte, ¿no? Sí, entonces, Como- si nos sentamos a decir, así es la historia, Ujú. así ha sido durante No, toda la no. historia, así